La semana pasada estuvimos hablando, ustedes recuerdan el mensaje, línea o punto. Y al principio no sabíamos de qué estábamos hablando, pero después al final todo el mundo entendió que debían escribir línea. No continuar viviendo nuestra vida con un enfoque egoísta, sino con un enfoque hacia la eternidad. Y estuvimos diciendo la semana anterior que los que somos cristianos, los hijos de Dios, los que somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Un día nuestra vida aquí en la tierra va a terminar y vamos a despertarnos del otro lado de la eternidad y vamos a vivir una eternidad con Dios. Y decíamos que dependiendo de nuestra vida, como vivamos nuestra vida aquí en la tierra, vamos o no a ser recompensados. Vamos a ser recompensados o no vamos a ser recompensados en el cielo. Entonces hay algo que yo necesito que quede supremamente claro. La recompensa tiene que ver con nuestras obras. La recompensa tiene que ver con nuestras obras aquí en la tierra, ¿ok? Pero nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. Nuestra salvación es por gracia. Nuestra salvación es por gracia, es un regalo. Escriban ahora, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo porque no podemos obtener salvación a través de nuestro esfuerzo humano. Es imposible. Y por eso Jesús dijo tetelestai y por eso Jesús tuvo que morir en esa cruz. Entonces, la salvación es por gracia, las obras producen recompensa. ¿Está claro esa diferenciación, verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice clarísimo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice clarísimo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, nadie algún día en el cielo, nadie va a poder decir, llegué aquí, me gané el derecho de estar en el cielo por mis propias obras. Es imposible y hoy vamos a entenderlo por qué. Y es importante que esto quede claro porque hay algunas personas que no lo tienen claro. Y realmente no entienden qué significa la gracia, menosprecian el sacrificio de la cruz del Calvario y de alguna manera se han convencido que haciendo muchas cosas y esforzándose mucho de pronto pudieran llegar al cielo. No es posible. La Biblia dice que solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios. Yo lo vamos a describir. Entonces, llegó el viernes, Jesús vivió todo el proceso de la pasión, fue destruido su cuerpo. Si ustedes no han visto la pasión de Cristo, yo les recomiendo, sugiero fuertemente que se vean la pasión de Cristo. Tal vez esa es una representación un poco cercana de lo que tuvo que experimentar Jesús. Jesús fue crucificado. La crucifixión o en la época de los romanos, fue la manera más cruel de terminar con la vida de un ser humano. Era supremamente cruel. No cualquier hombre moría crucificado, solamente los peores delincuentes. Y a Jesús fue considerado como uno de los peores delincuentes. Y fue crucificado. La muerte en la cruz, la agonía en la cruz, la agonía que vivió nuestro Señor por nosotros en esa cruz. Él no murió porque le pegaron un balazo en la cabeza, vivió una agonía espantosa. No solamente lo clavaron, perforaron sus manos y sus pies. Antes de eso, su cuerpo fue totalmente lacerado, destruido. Dice la Biblia que era una sola llaga. Por su llaga fuimos sanados. Una se juntó con la otra, se le veían los huesos, fue totalmente destruido. Y ahí crucificado, cuando levantaba con los brazos levantados, no podía respirar, los crucificados no podían respirar y por eso tenían que hacer el esfuerzo de empinarse para que les entrara aire y para no prolongar tanto la agonía de los que estaban crucificados. Los soldados muchas veces lo que hacían era quebrarle las piernas para que no pudieran empinarse más y finalmente
murieran asfixiados. Todo eso tuvo que vivir Jesús. Todo eso vivió Jesús. La dificultad para respirar hasta que finalmente llegó. Quiero leer 2 pasajes. Ese momento. Quiero leer 2 pasajes. Uno está en Juan, otro está en Lucas. En Juan y en Lucas. Juan 19, versículo 28 dice: después de esto, de todo este relato que acabo yo de compartirles, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, que había llegado al final, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. La palabra es tetelestai. E inclinando la cabeza, Jesús entregó el Espíritu. Consumado es, y entregó el Espíritu. Lucas 23, 44. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció. Y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Una versión dice tetelestai: consumado es y entrego mi espíritu en tus manos. Quiero que sepan que Jesús entregó su espíritu. Nadie se lo quitó. Jesús no terminó en la cruz porque un plan salió mal. El mundo se burla, los incrédulos, los ateos, se burlan de los cristianos porque supuestamente en su ignorancia quieren hacer ver que la muerte de Jesús fue un fracaso, que Él venía a cumplir con un plan diferente y las cosas se salieron de las manos y terminó Jesús muriendo, siendo crucificado y muriendo en la cruz. No. Él entregó su espíritu. Jesús hizo todo lo necesario para que fuera, para terminar siendo crucificado, y así fue. Y dice la Biblia, esto fue tan poderoso, en el momento que Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, dice el Evangelio según Mateo. Se rasgó en 2 de arriba a abajo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese lugar al que solamente podía entrar el sumo sacerdote, y fue rasgado porque ahora no hay nada que nos impida tener una relación estrecha, directa, personal, íntima con Dios. Dice además que la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Dice que muchos muertos resucitaron y comenzaron a aparecérsele a la gente. ¿Ustedes se imaginan esa locura? El Hijo de Dios murió. Nuestro Señor terminó muriendo, entregando su espíritu. Y pudieran tener razón los que se burlan de la fe cristiana si la historia hubiera terminado ahí. Por eso usted tiene que venir el domingo y entender cuán importante es el evento de la resurrección. Entonces, volviendo a Jesús crucificado, dijo tetelestai. Eso significa consumado es. Eso significa mi obra está terminada. Mi obra está terminada. Sinónimos de tetelestai es algo que ya está completo, que ha sido perfeccionado, está hecho y está acabado. Jesús utilizó esta expresión porque era una expresión muy común en la época. Normalmente cuando había una transacción comercial y había una deuda que había sido totalmente cancelada, el documento comercial decía tetelestai. O sea que normalmente era una expresión como de gozo, una expresión positiva, porque cuando alguien decía tetelestai es estoy libre de este compromiso, terminé de pagar una deuda, terminé de comprar algo. ¿Me hago entender? Entonces, la conexión entre esos recibos de pago o esos documentos y lo que Cristo logró en la cruz tenía que quedar muy clara para los lectores del Nuevo Testamento. No podía quedarle, por eso Jesús utilizó la expresión, no podía quedarle duda a nadie que Cristo había muerto para pagar por sus pecados. No los pecados de él, los pecados de todos los demás, los pecados de la humanidad. Entonces, hoy vamos a responder varias preguntas. Hay un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4 en donde al finalizar sus días, el apóstol Pablo, antes de ser decapitado, también dijo:
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He terminado la carrera, la palabra original es tetelestai, y he permanecido fiel. Recuerdo días antes de que Brother Mickey muriera, él decía, ya estoy listo para graduarme al cielo. La obra, el propósito de Dios en mi vida, decía, estoy satisfecho porque sé que lo he cumplido. Yo quiero terminar mis días así, con esa certeza de lo que sea que Dios me mandó a hacer en esta tierra, lo cumplí y poder decir, tetelestai. Terminé. Por supuesto que mi tetelestai no se compara con el de Jesús, pero la obra en la cruz, a todo el mundo le tenía que quedar claro que su obra, el propósito por el cual había venido aquí a la tierra, había quedado completamente cumplido, sin obstáculo alguno. Entonces, hoy vamos a resolver varias preguntas. La primera, Jesús dijo tetelestai, o sea, consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue consumado? La cruz, esto es lo primero que tenemos que entender, la cruz resolvió un problema muy grande que tenía la humanidad con Dios. El problema se llama pecado, es una deuda que los seres humanos teníamos con Dios, una deuda que no se puede pagar. Escriban por favor ahí, no se puede pagar. La deuda que tenemos con Dios, la deuda llamada pecado, no la podemos pagar. Por eso es que decíamos ahorita que la salvación tiene que ser por gracia. Es un regalo de Dios porque no podemos ser salvos por nuestros propios méritos porque somos pecadores. Nosotros no podemos, a través de nuestro esfuerzo humano, resolver el problema del pecado. Y la humanidad, posiblemente algunos de los que están viendo la transmisión o yo en algún momento de nuestra vida, de mi vida, hemos tratado de pagarla y nos hemos esforzado para hacer cosas bien, pero no hemos podido. Eso es como, yo quiero que se imaginen que tienen una deuda con un banco. Entonces tienen una deuda de $1.000.000, es una deuda grande. Y resulta que están pagando fielmente y están haciendo anticipos al capital, están haciendo cuotas extraordinarias, están esforzándose mucho y meten plata y meten plata y meten plata y cuando van a ver estar cerca y entonces después siguen metiendo dinero y cuando van a ver están más lejos. Y no importa el esfuerzo que hagan o la cantidad de dinero que le pongan, nunca la van a terminar de pagar. Bueno, ese es el problema que los humanos tenemos con Dios. Tenemos que entender algo. La deuda con Dios nunca llegará a cero. Nunca llegará a cero. Entonces, ¿qué resolvió la cruz? La muerte de Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado. Entonces, ¿por qué no puedo pagar la deuda? Hay una única respuesta a esto. Dios es santo. Dios es santo, Dios es perfecto. Y nuestro esfuerzo humano, volviendo a la analogía del banco, todos los pagos que nosotros hagamos para tratar de pagar la deuda que tenemos con Dios, siempre será insuficiente ese esfuerzo porque el único estándar aceptado por Dios es perfección. Y todos los seres humanos, todos, mira a la persona que está al lado suyo si tiene a alguien al lado suyo, todos, absolutamente todos, somos pecadores. En el día que dejamos de ser perfectos, a partir de ese momento que cometimos nuestro primer pecado, a partir de ese momento dejamos de ser perfectos y nunca más volveremos a hacerlo. ¿Cuándo cometiste tu primer pecado? De pronto ni te acuerdas. Pero si a partir de ese momento que cometiste un pecado, dejaste de ser perfecto, no importa cuánto te esfuerces, más nunca podrás volver a hacerlo. Es imposible pagar el camino de vuelta a la perfección. Es imposible, no se puede. Hace años estudiamos algo que se llama evangelismo explosivo. Estudiamos una ilustración muy chévere. Dice, imagínense que vamos a hacer una tortilla, un revoltillo de huevos y le vamos a echar 10 huevos. Entonces echamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último huevo está podrido, está dañado.
¿Qué le pasa al resto de la tortilla con un huevo dañado? Se daña también, ¿verdad? Pues exactamente esto es lo que ha pasado con nuestra vida. No importa cuán perfectos hayamos tratado de ser, no importa cuánto nos esforcemos, un solo pecado dañó todo lo demás. Entonces, no podemos pagar la deuda que tenemos, llamada pecado, con Dios, porque Él está exigiendo algo que se llama perfección y ninguno de nosotros los seres humanos somos perfectos. Si usted está viendo este mensaje hoy, y se lo digo con todo el respeto que se merece, y usted pregona de alguna manera o siente que es perfecto, usted tiene un problema muy serio que se llama negación. Negación es la habilidad que tenemos los seres humanos de suprimir nuestra realidad. Es cuando no queremos o no podemos ver nuestra propia realidad y forma parte de nuestra propia disfunción como seres humanos. Entonces, ninguno es perfecto, no podemos pagar el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿quién se quedó por fuera? ¿Quién se quedó por fuera? Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno llega. La gloria de Dios, la perfección de Dios, el estándar de Dios, la santidad de Dios, nadie puede alcanzarlo porque somos pecadores. Y mucha gente cree que con suficiente religión, yendo a la iglesia todos los días, haciendo muchas cosas buenas, haciendo obras sociales durante bastante tiempo, 1 año, 2 años, 15 años, 40 años, creen que podrán pagar la deuda de pecado que tienen con un Dios santo y nunca será suficiente. Delante de la santidad de Dios, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, no podemos pagarla. No podemos pagar la deuda. Entonces, Jesús dijo, consumado es. Otro motivo por el que dijo consumado es porque hasta ese momento no había sido consumado el problema del pecado. Hasta ese momento, solamente hasta ese momento, Él pudo decir tetelestai, porque el problema del pecado no se había resuelto en ninguna de las generaciones hasta ese momento. Les voy a explicar. Busquen por favor Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, bueno, voy a leer un versículo, un par de versículos, pero quiero hacer énfasis hacia el final, en donde dice que hasta ese momento Dios había pasado por alto los pecados de la humanidad. ¿Están escuchando? Dios había pasado por alto los pecados de la humanidad. El problema no se había resuelto y esto era un asunto temporal. Vamos a leer, dice, ya leímos ahorita el 23. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice el 24. Entonces hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué justificados? Declarados libres de esa culpa del pecado, declarados libres de esa deuda. Y dice, hemos sido declarados libres de manera gratuita, ha sido un regalo. ¿Cómo? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Propiciación es un acto que es agradable a Dios. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, de la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que el castigo por el pecado tenía que ser muerte. Ya lo vamos a ver ahorita. Y dice el versículo, continuando el versículo 25, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, antes de la crucifixión, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La única manera como vamos a poder ser justificados es por la fe. Fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hasta ese momento Jesús no había dicho, nadie había podido decir consumado, porque hasta ese momento que se manifestara la justicia de Dios. La justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios tenía que manifestarse. Hasta ese momento Dios había pasado por alto los pecados de la humanidad. Y a partir de ese momento, la única opción para resolver el problema del pecado, porque Dios ya no lo iba a pasar más por alto, era reconociendo, soy un pecador, necesito abrazarme
a este regalo que Dios me está entregando, que se llama salvación y vida eterna por gracia, por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Jesús no había dicho tetelestai, o no se había dicho tetelestai hasta ese momento. Y segundo, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, todos los años el pueblo de Dios ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados, y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para pagar sus deudas con Dios, pero solamente duraba un año, era un asunto temporal. Esto es como, volviendo a la ilustración del banco, de la deuda que tenemos con el banco, estamos haciendo pagos y pagos y pagos, pero nunca vamos a terminar de pagar. Eso fue lo que vivió la gente en el Antiguo Testamento. Nunca vamos a pagar, y lo único que estamos haciendo es que se está extendiendo un poquito el día del foreclosure, o del ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, José, cuando se activa la hipoteca? Sí, pero es que estamos hablando de la Latinoamérica, hermano. Entonces, yo espero que me entiendan. Entonces, resumiendo hasta este momento. Dios está demandando perfección, y el día que cometimos nuestro primer pecado dejamos de ser perfectos. Nada de lo que hagamos podrá cancelar o podrá borrar lo que ya hicimos. No importa que estemos muy cerca. Esto es, a ver, imagínense, está jugando Colombia-Argentina y viene Damián Domínguez, no está Damián, y pega un tiro hacia el arco, y resulta que todo el mundo piensa que va a entrar y el balón se estrella contra el palo, ¿verdad? Y ustedes han visto esos casos que no se devuelve, sino que pega en el palo y pica 1 milímetro antes de la línea. Y ahí se queda picando. Estuvo cerquita, pero no entró. ¿Fue gol o no fue gol? Y Damián se podrá decir, pero va donde el juez y le grita, le insulta, dice, pero yo soy argentino, tú no sabes quién soy yo. No importa que seas un celebrity, no importa cuán cerca estuviste. Si no entró, no entró. Esa es nuestra condición con Dios, con el asunto del pecado. No importa cuánto nos esforcemos, si no entra, si no se logra la perfección, no vamos a poder finalmente resolver el problema del pecado. Esto es más o menos tan absurdo como decir, me voy para la luna a pie. Nunca lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr. Y no sé por qué insistimos en seguir pretendiendo que lo vamos a poder lograr. Entonces, ¿cuál fue el precio que se pagó por el pecado? El único precio aceptable por Dios para pagar el pecado de la humanidad era la vida de Jesús. A ver, solamente Dios está demandando perfección, y solamente Dios es perfecto, ¿verdad? Nosotros tenemos el 100% de la deuda, pero no tenemos cómo pagarla. El único que puede pagar la deuda es el único que es perfecto. Pero entonces hay un problema. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y Dios es el único que puede pagar la deuda. ¿Cómo entonces se resuelve el problema de que Dios es el único que puede pagar la deuda si Dios es espíritu y los espíritus no mueren? Entonces la manera como se resuelve el problema es Dios envió a su Hijo y se hizo carne. Jesús se hizo hombre. Y Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, Hijo de Dios, 100% Dios, Hijo de Dios, pero 100% hombre, Hijo de María. Esta es la doctrina de la encarnación, no la reencarnación, la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre. Entonces, el único que podía pagar, resolver el problema del pecado por nosotros, era el único perfecto, pero como un espíritu no puede morir, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Y por qué tenía que morir Jesús? Porque el estándar de Dios para resolver este problema del pecado no es solamente, la demanda no era solamente perfección, sino muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, solamente en Jesús se podían cumplir las dos
estas dos características. Para poder satisfacer a un Dios santo tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto y santo. Y el único que cumple con esa característica es Jesús. Durante 33 años no cometió ni un solo pecado. La Biblia no registra ni un solo pecado de Jesús. Entonces, Jesús no tenía deuda con Dios, porque Él nunca pecó. Por eso era tan importante que Jesús mostrara su perfección, una vida sin pecado. Si Jesús hubiera cometido pecado, entonces no hubiera sido suficiente su sacrificio en la cruz. O sea, no es que Jesús hubiera, para continuar con Damián, no es que Dios hubiera dicho, ok, Damián muere por los pecados de la humanidad. No, porque Damián también es pecador. Damián es más pecador que yo. Sí. Tenía que ser perfecto. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, y se refiere a Jesús, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se manifestó en la cruz. La paga del pecado es muerte. Murió el único perfecto que cumple con toda la demanda y la exigencia de Dios, pero tenía que morir. Solamente Jesús, siendo perfecto, podía morir. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo al morir por nosotros? Volvemos al ejemplo del banco. Yo tengo una deuda de $1 millón, ¿verdad? Entonces, otra persona me envía $1 millón. A esa persona le debitan el $1 millón. A mí me acreditan el $1 millón. $1 millón pasa de una cuenta de sobreabundancia a una cuenta de total escasez, ¿verdad? A mí me los pasaron porque yo no puedo pagar el $1 millón. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Lo que pasó en la cruz, que nos corresponde a nosotros, que nos compete a nosotros es: el que no conoció pecado, o sea Jesús, se hizo pecado por nosotros. Recibió todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Él nos sustituyó. Jesús se convirtió, eso es lo que hoy recordamos, Jesús se convirtió en un sustituto nuestro. Un sustituto de todo hombre y de toda mujer que ha vivido y vivirá. Toda la maldición cayó sobre Él. Por eso dice: el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Cuando el Padre vio a Jesús crucificado, no vio a su Hijo, vio el pecado de la humanidad. Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Wow. ¿Y cómo podemos entonces pretender ignorar o menospreciar el sacrificio de la cruz? Cuando un cristiano se pone en el plan de voy a ganar mi salvación por obras, está diciendo: el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Entonces, cuando un pecador, ¿quiénes pueden decir soy pecador? ¿Quién puede decir soy pecador? Están diciendo, Damián, están diciendo que tú no tienes pecado porque eres argentino. Y dice amén. ¿Quién dice yo soy pecador? Yo soy pecador. Dice, cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesús como su Salvador personal, escuchen lo que Dios hace. Dios toma los 33 años de vida perfecta de Jesús y los deposita en la vida del pecador. ¡Wow! Al pecador le acreditan los 33 años de perfección. Eso es cuando dice, somos justicia de Dios en Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya no nos ve únicamente como que nuestro pecado fue quitado de la cuenta. Ahora nos ve como una cuenta, nuestra vida está llena de la perfección de Jesús. Cuando Dios nos ve a nosotros, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Dios el Padre
ve la perfección, la santidad, su justicia en nosotros. Hay un pecado que se llama justicia propia. Y es cuando creemos que nuestra justicia, basada en nuestras obras, en nuestro intento de hacer las cosas bien para merecer el favor de Dios, es más alto o más alta que la justicia de Dios. Se llama justicia propia y es pecado. Y qué duro es tener conversaciones con personas muy cercanas, personas que amo. Me acuerdo un día, tuve una conversación con un grupo, con una familia, y estuvimos hablando acerca de los delincuentes que fueron crucificados al lado de Jesús. Y uno de ellos se arrepintió y le dijo al Señor, uno lo negó, ¿verdad? Y se burló de él, pero el otro le dijo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los dos murieron y se encontraron en el cielo. Eso ocurrió de manera inmediata. ¿Cuántas buenas obras hizo ese delincuente para merecer el cielo? Ninguna. La única manera, porque Jesús le dijo que iba a verse con él en el cielo, era porque se estaba arrepintiendo de su vida de pecador y estaba reconociendo a Jesús como su Salvador. Eso es lo único que se requiere. La salvación es por gracia. Y me acuerdo que en esa reunión saltó una de las personas y decía, eso no es posible. Eso quiere decir que grandes delincuentes pudiéramos encontrárnoslos en el cielo. Y bueno, si se arrepintieron de sus pecados, sí. Porque no depende de nuestras obras. No puede ser posible que alguien que haya cometido tantos pecados pueda terminar siendo salvo. Esas palabras lo único que revelan es que la justicia de ese individuo es mucho más alta que la justicia de ese otro pecador. Delante de Dios todos somos igualmente pecadores. Todos somos igualmente pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios cuando un pecador se arrepiente? Dios le quita el pecado de la cuenta, pero le pone los 33 años de vida perfecta, de perfección de Jesús, se los acredita a su cuenta. Dios ve a ese pecador lavado, limpio, puro, justificado por la fe. Los que aceptamos y reconocemos, somos los cristianos, los que reconocemos la obra redentora de Jesús en la cruz. Podemos tener la certeza de que ya no solamente no tenemos deuda, sino que ahora nuestro puntaje, nuestra calificación de crédito es perfecta. Dios removió nuestro pecado y nos acreditó la justicia de Dios a nuestra cuenta. Eso es lo que nosotros recordamos hoy. Qué regalo más grande. Es el regalo más grande y maravilloso que puede recibir un ser humano. Porque todos estamos sentenciados a muerte eterna por nuestra condición de pecadores. Todos. No importa de qué familia seas o cuánta plata tengas en el banco. No importa, como decía un pastor amigo mío, no importa que tengas la sangre azul turquí, porque te creas de la realeza, no importa. Todo nuestro destino eterno es separación de Dios, porque esa es la paga del pecado, es muerte eterna, sufrimiento eterno. Aquel que pretende obtener la salvación por sus obras se va a llevar una sorpresa, y lo vimos la semana pasada, se va a tener que enfrentar al juicio del gran trono blanco. Dice que los únicos que no van a ser enviados al infierno serán aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y la única manera posible que nuestros nombres estén ahí escritos es cuando reconocemos: no puedo pagar la deuda, soy un pecador, no soy perfecto, y reconozco la obra de Jesús que cumplió la santidad, la perfección de Dios, y todos mis pecados cayeron sobre Él. Yo me acojo a ese sacrificio, me acojo a Jesús como mi Salvador. Solamente de esa manera nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida.
Pensar en esto, meditar en esto, despierta una gratitud profunda en mi corazón hacia mi Señor. Muchas veces en la velocidad de la vida, en el quehacer diario, permanente, tendemos a olvidar algo tan significativo como esto. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy yo tengo acceso al perdón de Dios, a haberme reconciliado con Dios. Dios se reconcilió con nosotros al enviar a Jesús a morir en la cruz. Por ese perdón, hoy yo no estoy muerto. Por ese perdón, hoy yo estoy vivo. Y me refiero físicamente en este momento. Pero no solamente eso, estoy disfrutando de tantas bendiciones. Nada más de tener a mi esposa y a mis hijas de vuelta conmigo, formar parte de una comunidad tan maravillosa. Todo eso forma parte de la manifestación de la gracia de Dios sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes. Entonces, yo quisiera hacer algo en esta noche. Yo quiero invitar a todos los hijos de Dios, a todos los que saben que son hijos de Dios, a que cierren sus ojos ahí donde están. Y vamos a orar. Vamos a orar una oración de gratitud a nuestro Rey por lo que hizo. Una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial por lo que hizo. Y después voy a hacer otra oración. Pero primero a todos los que formamos parte de la iglesia, los que formamos parte de la iglesia de Cristo, aquellos que podemos llamar a Dios nuestro Padre. Mi Señor, yo quiero darte las gracias por esta noche, por este tiempo especial que me has permitido compartir de tu verdad, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque decidiste por amor a nosotros vivir el dolor tan grande. Elegiste vivir el sufrimiento de ver morir a Jesús en esa cruz por cada uno de nosotros. Y hoy por eso te doy las gracias, Padre. Quiero darte las gracias, Jesús, por todo lo que padeciste por mí. No tenías que hacerlo, pero decidiste hacerlo por mí. Hiciste todo lo necesario para terminar muriendo en esa cruz, para terminar crucificado y muriendo en esa cruz. ¿Cómo no tener gratitud en mi corazón hacia ti? Gracias, porque por tu sacrificio hoy podemos decir que hemos pasado de muerte a vida. Qué regalo más maravilloso tener la certeza, Señor, que nuestros días en este planeta van a terminar, pero que eso no será el final, ese evento no será el final. Entendemos que nuestra vida en esta tierra es simplemente un punto comparado con la eternidad y que nos espera, Señor, un tiempo en donde no volverá a haber más tristeza, ni angustia, ni llanto, ni bullying, ni temor, ni escasez, ni enfermedad. No habrá más nada de eso, Señor. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque hoy estamos reconciliados contigo, papá. Estamos de tu lado, tú estás del lado nuestro. No tenemos que seguir huyendo de ti. No somos hijos de la ira, somos hijos de Dios. Y te damos las gracias por eso. Te damos las gracias, Jesús, porque abriste el camino, permitiste el camino hacia nuestra salvación. Un camino que jamás íbamos a poder seguir caminando. No lo íbamos a poder lograr por nuestros propios medios. No importa cuán grande sea nuestro esfuerzo, nunca lo íbamos a lograr, Señor. Yo queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos creído que nuestras obras son suficientes. Es más, hemos creído que podemos contribuir a lo que tú hiciste, Señor. Y que vamos a obtener como resultado de ese esfuerzo el favor de Dios, nuestra salvación. Y nunca va a ser posible. Yo queremos pedirte, Señor, porque ha habido momentos en nuestra vida, tal vez para algunos es en este momento, nos hemos comparado con otros. Consideramos que otros
son más pecadores que nosotros. Nos creemos merecedores y ellos no. Y hoy te pedimos perdón por nuestra justicia propia, Dios, por nuestra propia justicia, porque hemos concluido muchas veces que es más alta que la tuya. Y demandamos y exigimos. Padre, yo te pido que tú, a todos nosotros los que estamos escuchando este mensaje, el que lo van a escuchar en las próximas semanas, Señor, nos dejes el regalo. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud en nuestros corazones. Que hoy renazca, se reavive la gratitud en nuestros corazones hacia ti. ¿Cómo no estar agradecidos cuando estábamos totalmente impedidos? Pero tú resolviste nuestro problema. Asumiste la responsabilidad. Y hoy te damos las gracias por eso. Y mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer un llamado a todos los que están viendo este mensaje en este momento, que nunca han tomado la decisión de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. A aquellos que tal vez hasta este momento no habían entendido lo que significa todo esto, y que sus ojos les han sido abiertos hoy y que pueden reconocer que son pecadores. Hoy quiero decirles que yo les tengo buenas noticias, porque cada uno de ustedes, si hoy están dispuestos a reconocer que son pecadores y que necesitan la intervención de Dios en sus vidas para poder lograr la salvación, hoy el Señor les quiere entregar ese regalo. Ese regalo solamente requiere una condición y se llama arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es decir, tengo que reconsiderar mi camino. Si continúo caminando este camino, voy a terminar perdido eternamente, porque esa es la verdad que está expresada en la palabra de Dios. Voy a terminar perdido eternamente y decido reconsiderar mi camino. Reconozco que soy un pecador y que necesito que Dios intervenga y me salve. Si esa es la situación, yo quiero pedirte que cierres tus ojos de donde estás. Yo te quiero guiar en una oración. Quiero pedirte que repitas en voz audible, porque ese es el requerimiento en la palabra. Repite en voz audible estas palabras que yo te voy a guiar. Y diga a cada uno de los que va a hacer en este momento esta oración, diga conmigo: Dios, yo te quiero dar las gracias por este día. Te doy las gracias porque hoy estoy entendiendo qué fue lo que hiciste en esa cruz. Y que lo que hiciste en esa cruz tiene todo que ver conmigo. Hoy puedo ver, por lo tanto puedo reconocer que soy un pecador. Hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, que no importa cuánto me esfuerce, no voy a lograr salvarme a mí mismo. Y que si sigo caminando este camino sin ti, este camino que llevo tantos años caminando, voy a terminar perdido eternamente, muerto eternamente, lejos de ti, Señor. Y no quiero eso. Por lo tanto, hoy reconozco que soy un pecador. Yo recibo este regalo que me estás ofreciendo de la vida eterna. Hoy reconozco que Jesucristo, siendo Dios perfecto, se hizo hombre y vivió esa vida santa y perfecta que yo jamás podré vivir, y que Jesús cumplió con el estándar de la perfección de Dios. Y Él fue crucificado un Viernes Santo y murió en esa cruz. Y murió en esa cruz y fue crucificado porque recibió todos mis pecados sobre Él. Y creo que Él murió, pero resucitó al tercer día. Y eso le da el derecho de convertirse en mi Salvador. Hoy te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como el Señor de mi vida. Y te pido que me enseñes ahora a vivir una vida conforme al propósito de Dios para mí. Gracias. Diga, hay gratitud en mi corazón por esto que hoy estoy entendiendo, por este día especial en el que estamos recordando ese sacrificio.
Dígale gracias. Ahora dígale por primera vez a Dios, dígale gracias Padre Celestial. Gracias Padre Celestial por el regalo de la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente de su pecado y es salvo. Hoy ustedes fueron salvos. Dice la Biblia que hay fiesta y celebración en el cielo y un día nos vamos a unir a esa celebración. Y como les prometí, vamos a terminar este servicio teniendo un tiempo especial. Vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero pedirle a toda la familia que por favor se reúna. Y quiero leerles un pasaje que está en la Biblia de por qué vamos a hacer esto, por qué vamos a tomar el pan y el vino. El pan representa, es un símbolo que representa el cuerpo de Cristo destruido en la cruz. Y el vino o el jugo de uva representa la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Al yo orar ahora, no estoy ni siquiera sugiriendo que el pan se va a convertir en cuerpo y el vino se va a convertir en sangre. Eso es una doctrina muy extraña. Los cristianos no creemos en ella, se llama la transustanciación. Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Esto simplemente, el pan y el vino son símbolos. Y les voy a leer, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. José, eso no lo tienes ahí. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que ahora les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto, comer el pan, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa con vino es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y todas las veces que beban esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga de nuevo por nosotros, su iglesia. La instrucción es, Cristo va a volver por nosotros, Cristo va a volver por su iglesia. Yo lo creo y anhelo que llegue ese tiempo, pero hasta que eso ocurra, debemos seguir reuniéndonos como en este momento, recordando al tomar el pan y el vino, recordando, proclamando que Jesús murió en esa cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y eso hace que nuestro corazón explote de gratitud. Así que quiero pedirle a cada familia que en este momento pueden tomar el pan y pueden tomar el vino. Y con una actitud adecuada, tengan un tiempo de oración, un tiempo en que le puedan dar gracias al Señor. Y cada uno, si quieren hacerlo libremente, expresa unas palabras de lo que significa, de acuerdo con lo que han entendido y lo que significa para ustedes, para cada uno, esto que hoy están haciendo, esto que hoy estamos recordando. Y que tengan un tiempo de oración. Les vamos a dejar un tiempo. Damián va a estar ministrando con la guitarra. Y ahorita vuelvo y vamos a cerrar el servicio.
Mi Dios, te agradecemos por tanto amor. Gracias por esta familia tan linda que nos has regalado, Señor. Gracias por las muchas fotos que pude ver en este momento. 5 segundos, 10 segundos. Tantas fotos de tantas familias reunidas, Señor. Yo te doy la gloria, Señor. Te doy las gracias. No solamente por lo que hiciste en la cruz, porque entendemos que la salvación que nos regalaste es el primer paso a un mundo totalmente nuevo, totalmente diferente, Señor. A una vida contigo. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas guiando a cada uno como individuos, como matrimonios, como familias. Sigue guiándonos, Señor, para que podamos ahora caminar ese camino que has trazado para cada uno de nosotros. Señor, hoy te decimos con gozo y con orgullo santo: somos tu iglesia. No nos avergonzamos de ti. Nunca nos avergonzaremos de ti, Señor. ¿Cómo avergonzarnos de ti? Úsanos, Señor. Bendícenos. Así como hoy orábamos, Señor, la oración de Jabes. Bendícenos cada día más, Señor. Ensancha nuestro territorio, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, y líbranos de todo mal, para que no nos cause dolor. Nosotros te adoramos, siempre lo haremos, bendeciremos tu nombre, Señor. Mientras estemos en esta tierra, Señor, y por una eternidad, seguiremos levantando nuestra voz, Señor, declarando que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor. Seguiremos decretando y declarando, Señor, al mundo espiritual que nuestro Dios no está muerto, que Él está vivo, que nuestro Salvador está reinando y reinará por una eternidad, y que nosotros reinaremos con Él. Gracias te damos, Señor, por ese honor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y nuestras familias con una noche muy especial, Señor. Y gracias desde ahora por todas las bendiciones que tienes listas para cada uno de nosotros, mañana sábado y domingo también. Gracias te damos por tu dulce presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.